Señoras y señores, está con nosotros Sergio Suárez. Benvenuti, Sergio Suárez, benvenuti. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Sergito? Muy bien, muy bien. No voy a hablar del ojo del señor, vengo a hablar de otro tema. De un tema más interesante. Y venís a La degustar gente también. va a decir, ¿lo traen a este para hablar del mal de ojo del chori? No, nada que ver. No, nada que ver, pero antes de empezar con tu charla, que es muy interesante, vamos a activar nuestro número de WhatsApp. 261, eso, diga. 261-344-4444. Tenemos muchos temas hoy, Sí. así que acá viene un tema que seguramente muchos van a recordar y seguramente van a querer opinar de cómo recuerdan ese día. Un 3 de marzo, un día como hoy, del año 2000. Correcto. Teníamos una fiesta de la vendimia muy accidentada, con un motín en la cárcel. El botín vendimial. Exactamente, pasó a la historia con ese nombre. Claro, y Rodi cuando nos planteaba en las últimas horas cómo contar un poquito de lo que pasó ese día, yo era muy jovencito, me quito encima un par de años. No, pero a ver. Y 26 años atrás. Claro, yo estaba trabajando en producción con Carlos Cortés, en una oficinita muy cerquita de acá. Uno de los equipos de la tarde era Marcelo Ortiz. Ah, mira. Uno de los equipos de la tarde era Marcelo Ortiz. Carlos Cortés tenía la producción general de la edición central de Noticiero 7 con Marcelo Romanello. Y mi función era ayudarlo a Carlos, con la agenda, con los distintos periodistas que estaban en la calle. Cerca de las 6:30, 7 de la tarde, con el equipo que teníamos, los teléfonos, usábamos Claro, la tecnología de hoy no está. Lo llamo a Marcelo Ortiz, tenía una nota, estaba cubriendo 2, 3 notas sociales, en fin, y le digo, a partir de las 8 de la noche tenés que ir a la cárcel de Mendoza. Porque hay una fiesta, previo a la vendimia, donde hay un grupo de danza, un grupo de música que va a bailar, parte de los internos, menos rebeldes van a estar, han invitado familiares, en fin. Ah, había un evento. Había un evento. Había un Bien. evento. Pero y ese día, Sergio, te interrumpo, perdón, ¿había algo particular de vendimia? ¿O en un día Era la como Vía hoy? Blanca. Ah, era la Vía Claro, Blanca. viernes. Ah. Era la noche de la Vía Blanca. Ok, Viernes ok, 3 de bien. marzo del año 2000, con toda la actividad vendimial. Me refiero que lo llamo a Marcelo, tenés que ir a esta nota, no quiero fallar en la memoria si el camarógrafo era Daniel Raquela. Marcelo se demora en una nota. Daniel, contémosle a la gente que Daniel Raquela es el famoso camarógrafo que toma, el único, Claro. que toma a Charly García tirándose del noveno piso del Hotel Aconcagua. del Hotel Aconcagua. Lo llamo a Marcelo, Marcelo me dice, estoy terminando una nota, termino la nota y me voy a la cárcel. Cuando vamos camino a la cárcel a hacer la nota, ese espectáculo musical de danza folclórica que había en el penal, es cuando se produce el motín. ¿A dónde quiero ir con esto? Que por esas cuestiones del destino, y Marcelo Ortiz lo sabe, un equipo de Canal 7, de Noticiero 7, de la edición central, no quedó adentro de la cárcel y fue tomado en el motín vendimial. Pero no llegaron. De milagro, porque nos demoramos en una nota. Pautamos una nota para hoy, 11 de la mañana, una conferencia de prensa, muchas veces no llegás a tiempo. A ver, el tránsito, tenés que hacer una nota, se demoró la otra. Más vale. A veces llegás a 11:15, 11:20, Sí. media hora tarde. Pero esto se hacía todos los años, o sea, todos los años había este tipo de fiesta en época de vendimia. No, yo llevaba un año recién en el canal, Sí. yo venía de Diario 1 al canal. A ver, era un espectáculo musical, en el momento era Leopoldo Orquín era el ministro de Seguridad, Roberto Iglesias era el gobernador de la provincia, Alejandro Espeche, el director de la cárcel, y Alejandro Salomón, el subsecretario de Seguridad de la provincia. ¡Qué memoria, Suárez! Hay algo que se da en el medio, Sí. que hasta los mismos funcionarios, que muchos estaban invitados, se ven sorprendidos por el acto. Algo había en Que el estaba medio. como premeditado, A preparado, ver, ponele. claro, parte de estos internos rebeldes que aprovecharon la situación ya lo venían tramando de hace tiempo. ¿Murió alguien? Hubo entre 20 y 26 rehenes. No. ¿Rehenes? Por ejemplo, el grupo de baile, ellos fueron los Claro, rehenes. tomaron algunos niños rehenes ahí en el momento, Ay, no te luego puedo con el creer. correr de las horas se fue negociando. Si estaban ustedes, me imagino que también los iban a tomar, por supuesto. No, imagínate si estaba un equipo periodístico de Noticiero 7 en ese momento cubriendo la nota social. Pero no murió nadie, por No, suerte. no murió nadie. Pero fueron horas de mucha tensión. Claro, más de 2 días, 40 y pico de horas. Mucho. Me refiero a mí, la parte que me tocó cubrir, estaba Marcelo Romanello, todo el equipo del 7, los que estaban de vacaciones tuvieron que regresar, me refiero a muchos para cubrir. Hubo una transmisión muy larga, hasta altas horas de la noche. Y recuerdo, no sé si estaba, bueno, Víctor Enrique Chacón, el Chicho. Y el Fer Díaz, también el Dire nos dice Fernando que estaba... Díaz, claro, con el camión. Yo era muy jovencito, acababa de entrar al canal, había muchos chicos, compañeros nuestros con mucha experiencia que
teníamos un móvil en Boulogne-sur-Mer, otro móvil sobre una de las laterales de la cárcel. Nosotros andábamos pimponeando, ¿qué me refiero? Dando vueltas por todos los lugares haciendo notas. Eso el viernes. Estaba el presidente Fernando de la Rúa, que venía para la vendimia, que también los mantenían al tanto. A mí me tocó el otro día, que fue también para mí histórico, recibir a las fuerzas de Gendarmería Nacional, que bajaban de los aviones con los cascos todos preparados, con ese típico trotecito. Ay, sí, cuando sí, van. sí. Esa imagen se hizo, entre comillas, viral, pero era la forma que tenía el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, de, entre comillas, darle miedo a los que estaban llevando adelante Claro, es que la yo, toma de rehenes. sinceramente, lo que voy a decir, no importa, es mi pensamiento. Qué fuerte tener una cárcel de ese nivel en la ciudad. O sea, es muy fuerte tener por una eso ya cárcel está lo de los complejos de Cacheuta, Sí, sí, se ha sí, ido por suerte. modificando, Sí, claro, más instalaciones para más internos alejados a, no sé, 20 kilómetros de la ciudad. Más o menos. Sergio, ¿y cómo llegaron a un acuerdo? ¿Cómo se resolvió todo después de esas 48 No, se fue horas? negociando, muchos de los líderes fueron trasladados, parte de lo que querían los internos y parte de lo que podía ceder el gobierno de la provincia. En el medio una vendimia que queda totalmente ¿Pero qué pasó? desdibujada. ¿No se realizó igual? Porque si decís que fueron más de 24 horas, Sí, sí, fue un viernes, parte ¿qué de la pasó con el vendimia se carrusel? siguió y todo eso? realizando, parte de los actos normal, era otra... De hecho, el gobernador no participó prácticamente de los actos oficiales de vendimia porque estaban abocados a negociar y a solucionar este tema. Parte de... A ver, vos tenías un gobernador que tenía que atender al presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, con los actos propios de la actividad. No recuerdo... Presidente, embajadores, toda la gente que desembarca en Mendoza para esa fecha. Era una fiesta más de la vendimia. Claro. Una fiesta más de la vendimia que se veía o que estaba teñida de un motín vendimial. Karina Guerrero fue la... Sí, de General Alvear. De General Alvear, la reina de ese año. General Alvear ese año, la reina nacional de la vendimia. Una vendimia desteñida, deslucida o tapada totalmente por un motín vendimial. Ahora, uno sabe como periodista que en ese tipo de situaciones tiene que estar informando todo el tiempo a la población, pero al mismo tiempo no puede informar absolutamente todo, porque lo que tiene que hacer también es llevar tranquilidad a la población. Claro. Entonces, la información se maneja con mucho cuidado. Claro. Seguramente ustedes deben haber estado en esa situación de saber ciertas cosas, pero no a ver cómo manejar ¿cuál era el tema? Los rumores que habían, la quema de colchones, todo lo que se hablaba. Claro. ¿Y era real? Sí, había parte de entre 20 y 26 rehenes que se tomaron, los niños que estaban, la gente en el espectáculo, los mismos agentes penitenciarios que fueron tomados como rehenes. Sí. Pero los niños eran familiares que iban a visitar a sus familiares. Claro, había un grupo de folclore que iba a dar un espectáculo al penal. Sí. Que no es común, porque justamente por normas de seguridad, realmente para quien ha entrado a la cárcel, chicos, pasás una cantidad de controles. Sí, claro, pero vos tenés generalmente... cacheo. Yo no he entrado, pero lo ves en las series. No logró escaparse nadie, digo. No, por lo que recuerdo ahora no. Vos tenés un grupo de internos que son los que hacen de buena conducta, que generalmente, hasta hace un par de años atrás nos han invitado a las salas de lectura de los internos, donde vos tenés 30, 40, hacen partidos de rugby, vos tenés 30, 50 internos más, que son de buena conducta, que invitan a la prensa para un acto determinado, y vamos. Y estamos presentes allí, dialogamos con los internos. Esto ya venía, estaba premeditado, se sabía que el día había una mala relación entre el director de la cárcel y un grupo de penitenciarios, en el medio los agentes penitenciarios y todo lo que sucedió. Después, 40 y pico de horas, duró una transmisión en vivo de nosotros de muchas horas, del canal. ¿Y qué pasó con las familias que viven en los alrededores? No, estaba todo cortado. Me refiero a Boulogne-sur-Mer, porque hay casas literal enfrente, o sea, lo separan una calle. Sí, claro, Boulogne-sur-Mer, no me acuerdo, Chicho, si me puede ayudar, cuántos metros a la redonda estaba cortado todo Boulogne-sur-Mer. ¿Pero evacuaron esas personas de sus casas? Sí, había mucha gente evacuada. Sí, mucha gente evacuada. Sí, mucha gente evacuada. Sí, pero no había, si te organizan un motín en una cárcel, pregunto... Desde el conocimiento penitenciario, porque no tengo conocimiento sobre eso, pregunto, ¿no había la seguridad necesaria por si alguien quiere llevar a cabo un motín de reducirlos? ¿No había, la cantidad de gente necesaria de seguridad sabiendo que iban a entrar este grupo folclórico? Sí, pero cuando vos ya tenés algo prearmado, se sabían cómo iban a actuar cada uno en un lugar. La ficha. Claro, si ya había 10 que habían decidido lo que iban a hacer, con que uno tome un rehén y amenace con un cuchillo a alguien, inmediatamente todos tienen que ir para atrás, me refiero. Aparte había niños en el medio. Vos ves las imágenes de aquella época, la gente
A lo que voy yo también, y lo que hablábamos con Rodi, es como un equipo nuestro, del noticiero, del canal, que nosotros al margen de la agenda íbamos a cubrir ese día una nota de color. Claro. Era una nota de color, una nota social. Pero estaba todo hecho para un evento eso. vinculado a... Donde un grupo de Es folclore... típico de las películas, ¿viste? Como una película. como una Era película. raro ya de por sí. Un grupo Bueno, y folclórico si vos acá. hoy le preguntás a Marcelo Ortiz, que lo hemos hablado en algunas oportunidades, dice de la que me salvé, lo que podría haber pasado, y él dice, Marcelo, que en algún momento tuvo una intuición de lo que podría haber pasado. Por eso llegó Claro, más tarde. por eso, a ver, al margen de llegar tarde, vos muchas veces podés llegar tarde a una nota y te abre una puerta, te dice esperen acá y podés llegar a pasar. Pero Marcelo siempre lo aclaró, él olía algo distinto. Él veía que algo podía llegar a pasar, él venía de temas policiales, Sí. a ver, tenía conocimiento de muchos temas, entonces eso le dio la posibilidad, al margen de que llegamos tarde por cubrir otra nota, De de salvarse. no estar allí. Quiero saber la gente que está del otro lado mirándonos si se acuerdan de esto que estamos Sí. contando acá. Lo pueden mandar a nuestro número de WhatsApp, 2613-444444, recordando hace 26 años atrás lo que fue este motín en la Vendimiar. cárcel. Vendimiar. Qué También tremendo. destacar la rapidez de este canal en ir a cubrir este tipo de cosas, ¿no? Porque la velocidad con que se trabaja en ese tipo de situaciones es tremenda, Sí. ¿no? Y, Claro. y cómo se rearma toda una estructura que ya está armada para hacer noticieros, para ir a cubrir distintas noticias, cómo todo se rearma en cuestión de segundos. Un viernes a la noche donde muchos estaban ya haciendo planes, pensando en Claro. el fin de semana, pensando en vendimia, por ahí aquellos que habían trabajado todo el día, ir a descansar, y cómo a partir de las 20 de la mitad noche, de las cámaras se van todas a la calle porque por supuesto, se va a cubrir Vía por Blanca, supuesto. ya se tiene pensado Claro. qué se va a hacer para el carrusel. Había 3, 4 cámaras a la mañana, móviles, y a la tarde lo mismo, Marcela Navarro, Laura Prudencio, Marcelo Luna, Me acuerdo Ariel de todo. Sabatini, Marcos Álvarez. A ver, no me quiero olvidar de ninguno de los grandes periodistas que ha tenido este canal. Silvia Santos también estaba en ese momento, no sé si ya había cambiado de canal, pero también estaba Silvia. Qué sé yo, no me quiero a la tarde, bueno, en yo esa época en la- estaba Marcelo y Carlos a la cabeza de prensa. Claro, la conducción, Marcelo Romanello, no me acuerdo quién lo acompañaba, y la producción general de noticieros en general, estaba Sergio de María, por supuesto, como jefe de noticiero, y Carlos Sí. Cortés, él estaba a la tarde, y yo lo acompañaba a Carlos Cortés en la producción. Y yo iba llamando a los chicos, Sí, 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 nuestros sí, periodistas, sí. nuestros cronistas. Que es una gran tarea. Claro. Parece una tarea menor, pero es una gran tarea porque hay que coordinar. coordinar a todo el Tenés mundo. que ir ahora, mira, terminás esta nota y te vas a tal lugar. Y en esa época no existía el celular. Claro, O era algo muy Eso te, incipiente. eso te iba a decir, Rodi, me parece ¿No? muy peligroso el tema de los celulares hoy en día porque en las cárceles, digo, más que nada. Pero el otro día me pasó que Bueno, me empezó es a seguir una chica, es un tema le de devolví discusión no sé por qué, viste, apreté seguir. Después digo, ¿a quién estoy siguiendo? Me meto y es una chica que está en una penitenciaría. Y bueno, Entonces Está vos lleno de decís, llamadas pero también no solo eso, desde la suben cárcel. fotos desde la cárcel, hacen vivos desde la cárcel, que por ahí es peligroso porque no sabes quién se mete a ver ese vivo, si puede ser tu hijo, tu sobrino. Chori, tu pues es muy menor. probable que desde la cárcel nos estén viendo. Totalmente. O por sea, eso de digo. verdad nos ha pasado a recibirme que está bien, o sea. No sé si está bien. Para mí tiene que No, cortar, bueno, está pero la bien. gente que trabaja también necesita Pero estar este es un comunicado tema de del mundo. discusión en el Claro. Ministerio de Defensa. Digo. Teníamos en Sí, aquella ahí época hay uno... celulares. digamos, Yo creo ahí. que lo que vemos en las series, por ejemplo, ahora que está de moda el barro, Sí. en su momento el marginal, o todo lo que vemos de series en las cárceles, todo lo que cuentan Bueno, es porque ficción Está un poquito más exagerado. más vale, Está obviamente, exagerado. pero el tema Basado en realidad. claro, el tema de los celulares, el tema de la violencia. Sí, cómo los entran y motivos- sacan cosas como Eso quieren, está. digamos. Sergio, Bueno, por eso los controles, sí. ¿cómo vivís esto que mencionaba Rodi, esa red que se teje tan rápido de un equipo como es el canal a la hora de hacer una cuestión que es vivo, que es la noticia, que es la urgencia? Digo, en 26 años, ¿cómo lo vivís? Porque también hay que tener mucho timing para dar las noticias, transmitir datos que te están bajando en este momento, que por ahí están confirmando si es certeza o no, que no sabes cómo puedes llegar del otro lado. Digo, es muy difícil y tenés que tener mucho tacto para hacer noticiero, no es fácil. No, el tema es, cualquier nota vos tenés 10, 20 rumores. Se Claro. eligió tal reina de la vendimia, Fiesta Nacional de la Vendimia, y a la misma noche, no, que a esta le eligieron por esto, que a esta otra por otro. Sí. A ver, me refiero y paso. A ver, ahí está también en uno, en chequear la información, está el equipo de producción, hay un jefe de noticiero que también va, a ver, filtrando lo que te van contando y lo que te van diciendo. Vos tenés una nota determinada, te llaman 20, 30 personas de un determinado lugar por tal nota. Me refiero, está en uno también en chequear a ver hasta dónde puede ir y siempre buscar la voz oficial. Obvio. Vos Claro. tenés una campana, Hay que la filtrar. gente, por supuesto, y lo otro. Mira, la semana pasada, el viernes, perdón, de la semana pasada, no sé si les llegó, pero había desaparecido una chica muy joven, que empezó a circular en las redes, dije que te lo compartían, qué sé yo,
automáticamente aparece al ratito que la gente lo empieza a pasar. Ustedes en el noticiero ahí tienen que tener mucho cuidado con eso. Siempre se porque pide- comunican eso y después aparece Se la pide chica, la me denuncia imagino. policial, Claro, la autorización de la Claro, justicia. eso, claro. claro. Porque Sí. muchas veces la familia te dice, ya hice la denuncia en tal comisaría, pero una vez que la justicia, a través del Ministerio Público, autoriza la difusión de la fotografía de la menor y el comunicado oficial, ahí sí ya Ahí puede. puedes dar Que sería alerta Sofía, ¿no es cierto? Generalmente se cuando hay una activan todos desaparición, los medios de comunicación. claro, depende cómo esté radicada la denuncia, es cómo se procede cuando hay un menor de por medio, se autoriza la difusión de la foto y los datos de la menor, del menor, cómo Claro. vestía, hay que ver si hay un problema de padres en el medio o no, me Claro. refiero a cómo se da la situación, una pelea con los padres o no, o si se ha escapado por tal cosa. Claro, es un gran trabajo previo y una gran responsabilidad. Bueno, ¿no? para terminar, Sí. ¿cuál es tu reina preferida? Hay, La hay cara. muchas que me... No, No ahí entendí va- la risa. ¿Por qué me mira? ¿No te lo podía preguntar? Sí, ¿puedo responder o no? Sí. No sé, me sentí muy mirada y observada con la pregunta. Todas. Ah, muy bien. Bien. Voto para todas las reinas, me encanta. Todas. Sergio, gracias. Sergio. Que gane la más linda. Gracias. Gracias Mi mujer, porque- mi está. mujer es Ahí la va. reina. Ahí está. Ahí está. Y mi hija también. La reina de la casa. Y lo último que les digo, en aquella época que está Chicho acá, no me va a dejar mentir, andábamos con unos walkie-talkie así, Chicho. ¿Walkie-talkie eran o no? El famoso Unas radios. walkie-talkie. Chicho, ¿dónde está Unas Chicho? radios, con Acá, frecuencia, gaviota, acá. con antena y todo. ¿Y dónde lo tenías metían que ir eso? cargando. ¿Con el bolsillo no te entraba? y lo llevabas en la mano. ¿Qué era- querés preguntar? Nada, Rodi, pero vos tampoco vuelvas al Qué lugar de la ubicado, escena. ¿dónde? Bueno, Yo no puedo creer. eran unos equipos que andaba el camión, Chicho, Fernando Díaz y todo el equipo, Fernandito chiquito también que está en otro trabajo ahora, pero bueno, andábamos con una frecuencia Perdón. y ahí te ibas comunicando. En aquella época, para poder transmitir en vivo, iba un camión que era gigantesco. Y levantar que señal. sacaba dos patas que se anclaban al piso, levantaba una antena gigante. Chicho, nosotros hemos salido un montón Una de antena veces, vos re también. larga. Tremenda la antena que era una cosa descomunal. Hoy, Sí. todo ese camión gigantesco Una camionetita. se ha Oye, reducido. se reduce a una cámara. Se ha reducido. Esto, una antena. Se ha reducido en La una Starlink. cosita chiquitita. Y sí, así, obvio, pero la tecnología, para poder chico, transmitir es pero más impresionante vale, cómo ha claro. cambiado, ¿no? En 26 años lo que ha cambiado la tecnología es Mucho. Gracias. Bueno, esa es la historia del Gracias a la motín. vida. Gracias, Nos Sergio. salvamos de La tecnología no reemplaza al humano. Hay cosas y cosas, pero el humano sigue estando... Hay cosas y cosas.